Buenos días. La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a este acto, la conferencia magistral con el tema Hacia una nueva Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Presiden este acto el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, destacado político mexicano y nuestro conferencista. El doctor Omar Pérez Padilla, secretario de Planeación de esta Facultad de Derecho. El doctor Rolando Tamayo Salmorán, profesor emérito de esta Facultad de Derecho. El doctor Eduardo López Betancourt, catedrático de Derecho Penal de esta facultad. Asimismo, agradecemos la presencia de catedráticos, distinguidos miembros de nuestra comunidad académica, alumnos y público en general. Sin mayor preámbulo, pido al señor director, doctor Raúl Contreras, tenga la amabilidad de dirigirnos las palabras de bienvenida. Distinguido señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, estimado amigo maestro doctor Eduardo López Betancourt, querido maestro emérito doctor Rolando Tamayo Salmorán, distinguidos miembros del presidium, estimados maestros, alumnos, estimados compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan, señoras y señores. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México ha iniciado una era de apertura a todas las voces, a todas las corrientes de opinión, pensamientos y propuestas, como fórmula indispensable para enriquecer nuestro análisis y discusión académicos. La comunidad jurídica demanda apertura a la libertad de expresión, a todas las propuestas y opiniones, a la pluralidad de pensamiento, siempre bajo los principios de tolerancia y respeto a quienes lo imitan. Al mismo tiempo, nos hemos dado a la tarea de abrir un intenso debate respecto a los resultados que ha producido nuestra Constitución política, a unos meses de cumplirse el centenario de su promulgación. Por todo ello, para la Facultad de Derecho es motivo de una gran satisfacción contar este día con la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien es un luchador social, político experimentado, y que en 1997 fue el primer gobernante electo de la Ciudad de México desde 1824, fecha en que se fundó el Distrito Federal. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas prácticamente no necesita presentación. Es ingeniero civil, egresado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y antes de ser el primer jefe de gobierno de la ciudad, fue senador de la República y gobernador del estado de Michoacán. El ingeniero Cárdenas es un promotor de nuevas ideas. Ha sido actor fundamental en el proceso de democratización de México, un líder social respetable y respetado. De ello da cuenta la historia de este país. Esta mañana viene al encuentro con nuestra comunidad jurídica universitaria para exponer sus ideas respecto a su propuesta de la necesidad de caminar hacia la creación de una nueva Constitución de los Estados Unidos mexicanos.
La teoría de la Constitución concluye que las constituciones son expresiones de un momento histórico determinado. Existen voces académicas que señalan que una generación no tiene derecho de impedir las determinaciones propias de las generaciones del porvenir. Por otro lado, existen también voces muy autorizadas dentro del constitucionalismo que indican que los procesos de reforma constitucional son las herramientas indicadas para mantener la actualización y vigencia positiva de una Carta Magna, siempre y cuando operen determinados pactos sociales entre los factores reales de poder. El 5 de febrero del próximo año 2017, nuestra Constitución cumplirá 100 años de vigencia. Por ello, es necesario y hasta imprescindible hacer una pausa, revisar el estado que guarda nuestra Carta Magna, su vigencia, su capacidad real para seguir rigiendo la vida social de México, así como también para sugerir los elementos de cambio que le permitan tener eficacia y observancia. Por estas razones, la Facultad de Derecho recibe con interés esta propuesta que habrá de brindarnos el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque enriquecerá el intenso análisis y debate que desde la academia debemos realizar sobre los grandes retos que enfrenta México. Estimado ingeniero Cárdenas, sea usted bienvenido a este espacio que le brinda la Universidad Nacional Autónoma de México por conducto de su Facultad de Derecho. Reciba por mi conducto un cordial saludo del señor rector, el doctor Enrique Graue, quien lamenta no poder estar esta mañana acompañándonos debido a compromisos impostergables en su agenda. De nuestra parte, deseo hacer patente un amplio reconocimiento por su intensa e infatigable labor democrática. Nos resulta muy satisfactorio propiciar este acercamiento de nuestros jóvenes universitarios con uno de los grandes protagonistas de la historia moderna de este país. Quiero disculparme, ingeniero, debo comparecer ante la Comisión de Mérito del Consejo Universitario para terminar el trámite del emeritazgo del doctor Raúl Carrancay Rivas, pero lo dejo en la conducción de mi querido amigo el doctor Eduardo López Betancourt, en su calidad de catedrático distinguido de esta facultad y promotor de este encuentro. Gracias, Eduardo, y le deseo mucho éxito, ingeniero. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Debo decirle al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano que esta convocatoria no solo fue bien recibida, como él se ha dado cuenta, sino ha sido motivo de un gran entusiasmo. Un gran entusiasmo por lo que acaba de señalar de manera muy exacta y puntual nuestro director de la facultad. El doctor Raúl Contreras Bustamante es un maestro comprometido que nos permite tener nuevos y mejores aires en esta facultad. Ya lo ha señalado. Será su periodo que acaba de iniciarse incluyente, constructivo, propositivo y sin duda abierto a todas las opiniones. Esto es algo que lo enaltece y mucho más a la propia institución. Hace algunos años mantuvimos cierto retraso, ingeniero, en esta facultad en cuanto a la oportunidad de escuchar voces autorizadas. Hoy, por el contrario, se vive este interés por parte de nuestro director
que al comentarle la oportunidad de escucharte, Cuauhtémoc, él fue quien impulsó de manera notable el de que nuestros alumnos, no solamente los que pueden estar aquí presentes, si como a ti te ha constado, afuera hay muchísimos estudiantes, maestros que desean escucharte. Quiero reconocer y que todos también así nos manifestemos por este trabajo que inicia de manera ejemplar y digna, pero sobre todo en verdad meritoria, de nuestro director, quien tendrá que retirarse, pero que debe recibir el reconocimiento de todos nosotros por esta nueva e importante forma de ser director de esta institución. Muchas gracias, Raúl. Nos toca presentar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Pero bien lo dijo ya nuestro director, no reclama, no requiere, no necesita presentación. Él es uno de los grandes personajes de nuestro tiempo, orgullo de este país. Cada uno de nosotros podrá tener una lista de mexicanos ejemplares. Algunos tendrán 5 entre ellos, 10, 3, pero nunca podría faltar en esa lista el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, comprometido de siempre en el poder y fuera de él. Desde 1954 empieza su lucha política y se inscribe para defender la democracia en Guatemala que representó Jacobo Arbenz. Para 1961 también participa para defender la democracia cubana y su derecho a decidir su futuro, en un importante congreso que se hizo en enero de ese año. Y desde entonces el ingeniero ha estado presente en los actos más importantes de este país, de manera insólita y que no debemos de olvidar. En 1988 triunfa en las elecciones para presidente de México. Triunfa. Tenemos que recordarlo en esta facultad. Pero aquí es algo que merece un particular espacio de meditación. Triunfó, pero también se dio cuenta que podía ensangrentar al país. Sacrificó la presidencia de México que él había ganado ante la picardía, la inmoralidad y la corrupción del gobierno imperante y del que siguió, por no ensangrentar a México. Se sacrificó. Esto es algo histórico. No quiso llevar nunca a este país ni a sus habitantes a un despeñadero que hubiera sido fatal, en verdad, en este país. Nótese la calidad, la categoría, el sentido patriótico de Cuauhtémoc Cárdenas. Un alumno de la maestría me preguntó hace un momento, ¿por qué mi admiración cuando por naturaleza soy un crítico que en ocasiones soy destructivo con los hombres del poder? ¿Por qué mi admiración por Cuauhtémoc Cárdenas? Me lo preguntó el licenciado René Aguilar. Se lo dije y les voy a relatar a ustedes mi respuesta. 1988, Manuel Mejido, amigo mío, le comenté, qué valiente es Cuauhtémoc. Ganó la presidencia y cuando la debe exigir, ha sido prudente y patriota. Yo lo conozco, me dice Manuel Mejido. ¿Te gustaría a ti conocerlo? Por supuesto que sí. Y desde entonces he estado cerca de él. He visto su actitud limpia, honesta, recta, valiente, en verdad, digna de aplauso. Es algo que me enorgullece, que en momentos le critiqué. Lejos de enfadarse como es cotidiano en los hombres del poder, me dio siempre explicaciones satisfactorias.
Nótese pues entonces que hay motivos personales para admirar a Cuauhtémoc Cárdenas. Jamás se enfadó ante mis comentarios que tal vez hubieran sido en momentos precipitados o imprudentes. Pero él siempre fue serio, responsable, constructivo y para nada se enfadó ante la crítica. Por el contrario, la consideró, la tomó, la valoró y siempre manteniendo esa rectitud en su actitud. Es pues para mí motivo de orgullo tener esta amistad con Cuauhtémoc, que me enorgullece y mucho. Y se les he transmitido a mis alumnos, que hoy en su buena mayoría con mis colegas maestros muy destacados, mi muy querido Cuauhtémoc, venimos a escucharte en un planteamiento que este es el mejor de los foros. No es la primera vez que nos acompañas, Cuauhtémoc. Ya te hemos escuchado en varias ocasiones y aquí mismo hemos protestado cuando has sido víctima de la infamia y la facultad te ha demostrado que tiene por ti una gran admiración y un gran respeto. En este sentido, tus ideas que ya son conocidas por mí, pero que debe ser aquí donde deben tomar un sentido muy importante para poder continuar en todo el territorio nacional sobre el análisis de la Constitución de 1917 y cuáles deben ser las perspectivas. Este es el tema al que nos has convocado. Por favor, considera que estás en tu casa. Considera que los alumnos, pero no solo ellos, muchos acompañados de sus padres vienen a escucharte con mucho interés. Y no se diga, mis colegas maestros, eméritos, destacados, como puedes dar conocimiento pleno de ello, estamos dispuestos aquí a interesarnos en tus puntos de vista. Cuauhtémoc, muchas gracias. Esta facultad abre sus puertas para recibirte como bien lo mereces. Muy buenos días. Primero quiero agradecer la oportunidad una vez más de estar aquí en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Agradecer muy cumplidamente la presencia de todos, agradecer las palabras del señor director de la facultad, las de mi amigo Eduardo López Betancourt, que siempre se excede en elogios que no son merecidos. Y bueno, pues quiero platicarles de un proyecto en el que estamos participando, en el que estamos comprometidos ya un buen número de mexicanos. Esto nace de una inquietud, yo diría una inquietud muy válida, de que no estamos conformes, estamos muy preocupados por la situación que ha estado viviendo el país en pues ya más de 30 años, pero que día con día se agudizan las condiciones del país. ¿En qué sentido? Pues ustedes conocen bien que las cifras de pobreza en el país han aumentado día con día. Solo en esta administración, en los 3 años transcurridos de la presente administración, se reconoce que 2 millones más de mexicanos se han incorporado a condiciones de pobreza. Esto alcanza ya más de la mitad de la población del país y la cuarta parte, esto es el 25%, está afectado de lo que la gente que nos hace las estadísticas nos dice que sufren de pobreza alimentaria. Ustedes saben también que ha aumentado la desigualdad social, que un grupo
muy pequeño, un grupo muy pequeño de la población, concentra la parte mayor, pero mucho mayor, del ingreso nacional, que tenemos más de 3 décadas con un crecimiento económico totalmente insuficiente para las necesidades del país. Hemos pasado por varias crisis, algunas muy agudas, como la que tuvo lugar a partir del 2008, de la que apenas podríamos decir que se está recuperando el país en cuanto a recuperar los índices, las condiciones que la economía tenía en aquel año. Estamos 7, 8 años después de aquella crisis, la crisis de 1994-95, a partir de aquel llamado error de diciembre, 2009, 1995, tuvimos crecimientos negativos, decrecimientos, reducciones en nuestra economía, y esto se refleja en una creciente desocupación. Las cifras recientes que nos ha dado a conocer el gobierno nos dicen que el desempleo en México se mueve en el orden del 5% respecto a la población económicamente activa, o sea que estamos, pues, según estas cifras, en condiciones mejores que Estados Unidos, estamos en condiciones mejores que la mayor parte de los países europeos, donde el desempleo va del 10 al 15% en muchos casos. O sea que aquí estamos, según las cifras oficiales, mejor que prácticamente todos los países del mundo, cuando la realidad, si el desempleo, por ejemplo, se midiera de acuerdo a las normas de la Organización Internacional del Trabajo, pues estaríamos viendo que la desocupación real debe andar en el orden del 50% de la población activa, que lo que ha crecido es en todo caso la informalidad, el trabajo informal, y que el desempleo, entre otras muchas cosas, ha provocado que miles y miles de mexicanos, alrededor de 500,000 cada año en los últimos 15 o 20 años, busque cómo ganarse la vida cruzando la frontera con todas las dificultades y sacrificios que ustedes conocen. Tenemos una violencia que domina prácticamente todo el país, presencia de narcotráfico y control del narcotráfico, de territorios que cada vez crecen más, autoridades municipales que se tienen que doblegar ante las presiones de la delincuencia, y evidentemente habemos muchos, yo diría muchísimos mexicanos, una gran mayoría podría yo afirmar, que no estamos conformes con esta situación. Creemos que es necesario, pero sobre todo que es posible, cambiar el esquema de desarrollo que hemos tenido en los últimos 30 y tantos años. Que no es posible, que no se debe seguir con este mismo esquema que ha provocado justamente esta situación para las grandes mayorías del país, y por eso estamos planteando, en primer lugar, un esfuerzo, una búsqueda, una organización por todo el país que nos pueda llevar a discutir cuál debe ser el nuevo modelo, el nuevo proyecto de desarrollo nacional para poder cambiar esta situación. A esta situación nos ha llevado el entreguismo, nos ha llevado la dependencia que ha ido creciendo, la subordinación de los gobiernos que hemos tenido en los últimos sexenios, y que se han subordinado a los intereses de, pues yo diría, de los grandes financieros extranjeros y del país hegemónico que tenemos al norte, y que aprovecha de esta situación para
para que los mercados nacionales, a partir del Tratado de Libre Comercio, queden a disposición de los productores del exterior, para que en estas condiciones la mano de obra barata de los mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos abarate también el mercado de trabajo, el costo de la mano de obra en los propios Estados Unidos. En fin, creemos que el modelo de desarrollo, de dependencia, de subordinación y de empobrecimiento de las grandes mayorías debe y sobre todo puede cambiar. Que es cuestión de que nos organicemos, que es cuestión de empezar a discutir cuáles son los cambios que debemos llevar a cabo y a partir de ahí, pues, lograr que estos cambios efectivamente se instrumenten. Esta plática ha sido convocada planteando un cambio en la Constitución. Y efectivamente, quienes estamos lanzados en este proyecto, consideramos que un nuevo modelo de desarrollo nos va a reclamar cambios muy profundos en nuestra actual Constitución. Ustedes aquí en esta facultad saben que a partir de 1917 la Constitución de la República ha tenido más de 600 reformas, muchas de ellas contradictorias, muchas de ellas, habría que decirlo, positivas, que avanzaron en función de los planteamientos que llevaron justamente a la promulgación de la Constitución de 1917 y que podemos considerar cambios con sentido positivo, puesto que estaban o se dieron en el espíritu con el que se promulgó la Constitución. Pero muchos otros cambios se han dado justamente en sentido contrario. Yo diría que estos han sido principalmente aquellos cambios que se han producido en los últimos tiempos, esto es, en las últimas administraciones, en los últimos 30, 20 años para acá, y de manera muy grave, diría yo, tenemos las llamadas reformas estructurales, que principalmente con la llamada reforma energética, cancelaron la posibilidad de que el Estado mexicano tuviera control sobre sus recursos naturales, sobre los recursos del subsuelo, que estos perdieran su condición de recursos estratégicos, recursos fundamentales para el desarrollo del país, y que quedaran como cualquier otro artículo, yo diría intrascendente para el desarrollo del país, lo que pues yo podría decir que no sucede en cuanto a considerar así al petróleo, a la electricidad y a muchos otros recursos del subsuelo en prácticamente ninguna parte del mundo. Siempre hay alguna legislación especial, siempre hay alguna consideración especial para este tipo de recursos, y en este caso las reformas estructurales, las reformas particularmente del artículo 27 constitucional, pues llevaron justamente a perder esta capacidad del Estado mexicano para cuidar sus recursos naturales y para defender, yo diría que esto es lo más importante, efectivamente la soberanía del país. Esto es para poder decidir muchas cuestiones con base en la Constitución, con base en nuestras leyes, en función del interés fundamental de las mayorías de nuestro país. No es esta entre las reformas estructurales, las que promovió este gobierno, instrumentó hace un par de años, el único retroceso grave en lo que han llamado, por ejemplo, la reforma educativa. Es una reforma que afecta los derechos laborales del magisterio, pero que no toca, no va realmente a lo que debiera ser una reforma educativa de fondo. Entonces no toca los contenidos educativos, no plantea lo que cuando un gobierno, por ejemplo, nos dice que tal o cual sector, tal o cual actividad es prioritaria, debe ser considerada prioritaria,
pues esto tendría que reflejarse en los presupuestos, esto tendría que reflejarse en mejorar las condiciones materiales de las escuelas, tendría que reflejarse en mejores emolumentos para el magisterio, en mejor capacitación también para el magisterio en términos generales, en ampliar, y este es un problema que ustedes conocen bien, en ampliar los espacios de la educación superior en todo el país. Esto es inaceptable que haya rechazados en nuestras universidades porque no se han creado los espacios necesarios ni aquí en la Ciudad de México ni en muchas de las universidades públicas, entre otras razones por falta de presupuesto, por falta de una planeación, por falta de prever que hay aspiraciones de los jóvenes para formarse dentro de las instituciones de educación superior y pues si no existen los cupos, si no existen las condiciones materiales, esto se refleja justamente en los decenas de miles o cientos de miles de rechazados que hay por toda la República. En fin, creemos que estas condiciones pueden cambiar, creemos que es indispensable plantearse un combate a fondo, no simplemente declarativo, a la corrupción, a la impunidad, hacer valer efectivamente el Estado de Derecho, darle vigencia plena, y por eso nos estamos planteando el cambio de un modelo de desarrollo y que esto nos pueda llevar a un profundo cambio de la Constitución que al final de cuentas resultaría en una nueva Constitución. Creemos que es tiempo de incorporar nuevos derechos, muchas cuestiones de género tendrían que incorporarse, tendríamos que incorporar muchas cuestiones relativas a la participación ciudadana, tener más claro cómo conducir las consultas ciudadanas, cómo habría que discutir y discutir muy a fondo, es un tema pues de mucho cuidado, las revocaciones de mandato, por ejemplo. Habría que plantearse el eliminar contradicciones en la propia Constitución. Ustedes conocen que hay contradicciones en la Constitución, entre otras cuestiones, por ejemplo, si el ejército puede intervenir en cuestiones de la vida civil en tales o cuales momentos, o si debe limitarse a las cuestiones estrictamente del servicio militar. Hay contradicción en estas cuestiones dentro de nuestra propia Constitución. Por cierto, y al margen de ello, aquí habría que decir que yo le pediría a nuestro amigo Eduardo López Betancourt que este fuera un tema que pudiera revisar aquí en sus cátedras. Tenemos las recientes reformas de las leyes reglamentarias del 29 constitucional y tenemos un caso muy grave. Se acaba de aprobar, entiendo que ya está aprobada, una nueva ley de justicia militar donde se abre la posibilidad de que el ejército intervenga en cuestiones de la vida civil, que detenga a civiles, que lleve a los civiles al territorio propiamente de los militares, que pueda haber cateos, etcétera, sin órdenes judiciales. Y me parece que esta militarización de la vida, que es uno de los problemas que también habría que considerar, es algo que tendríamos que suprimir de las leyes secundarias y desde luego dejar muy claro en nuestra Constitución en cuanto a los límites que debe haber para la actividad de las Fuerzas Armadas. Entonces, creemos pues que es indispensable convocar a una nueva Constitución,
a la discusión de una nueva constitución que actualice, que yo diría que la haga más accesible también a la ciudadanía, que nos haga una constitución más entendible para el conjunto de la población, que deje de lado las cuestiones reglamentarias, porque en nuestra constitución se han incorporado tantas cuestiones de tipo reglamentario que entiendo que en la propia constitución ahora, por ejemplo, están hasta los tiempos de los partidos políticos en su propaganda electoral. Y estas pues son cuestiones que evidentemente, según me platican los que conocen de estas cuestiones de derecho constitucional, técnica jurídica, etcétera, pues debieran estar en leyes reglamentarias, reglamentos, pero no en el cuerpo mismo de la ley fundamental. Entonces todo esto es lo que creemos que debe corregirse, pero hay que empezar por tener claro cuál es el proyecto de país que queremos instrumentar. Cómo llegar a un país efectivamente democrático, donde la democracia participativa pueda ir creciendo en sus campos de actividad, cuál debe ser la relación entre las distintas categorías o niveles de autoridades, de gobierno, cómo debe reestructurarse, y me parece que este es un tema muy importante para esta facultad, cómo creemos que debiera reestructurarse, por ejemplo, el Poder Judicial. Yo creo que ahí hay una clara contradicción, por ejemplo, en que el presidente de la Suprema Corte sea al mismo tiempo quien preside el Consejo de la Judicatura, puesto que viene a ser juez y parte. En fin, yo creo que hay muchas cuestiones que debieran revisarse, que habría que someter a una amplia discusión por todo el país, pero repito, me parece que lo más importante es, primero, definir el proyecto de nación para, en base a este, pensar cuáles deben ser los cambios fundamentales que deben introducirse o que deben llevarse a cabo en la Constitución o en una nueva Constitución, y tener muy claro que esto no se trata y no se debe ver como un ejercicio académico. Yo creo que ya incluso hay publicaciones de propuestas de nueva Constitución, seguramente por ahí podemos tener ya muchas ideas, y yo diría buenas ideas. Hay estudios en este sentido del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta propia universidad, con avances importantes para, con mejor técnica jurídica, dejar de un lado las partes fundamentales en la Constitución. Ahí están planteando, por ejemplo, el que haya, como sucede en otros países, leyes de desarrollo constitucional que tendrían una condición distinta a las leyes reglamentarias, las leyes que se aprueban simplemente por mayoría simple en un Congreso. En fin, estas son cuestiones técnicas que justamente los técnicos jurídicos, los juristas, tendrían que definir. Pero es importante, como digo, primero pensar en el proyecto de nación que hay que instrumentar, un proyecto de nación soberana, pues que requerimos para que el país pueda efectivamente, la nación pueda efectivamente ejercitar sin trabas su soberanía, que el pueblo pueda democráticamente dictar también por dónde debe darse el desarrollo del país y por dónde debe entonces cuidarse, defenderse y promoverse el rescate y en su caso el ejercicio de la propia soberanía nacional. Como digo, si esto no es un ejercicio académico, pues habrá que darle un respaldo social. Entonces no estamos pensando, quienes estamos participando en este proyecto, le hemos llamado Por México Hoy, no estamos pensando en fechas electorales. Y no estamos pensando en fechas electorales porque creemos que esto, más que lograr unidad, más que lograr un respaldo social para un cambio de proyecto nacional y por lo tanto para un cambio constitucional, si lo planteáramos como una cuestión electoral al 2018 o a cualquier otra fecha,
lo que estaríamos provocando son divisiones y no unidad. Queremos, por lo tanto, impulsar la construcción y el desarrollo de un amplio movimiento social que pueda respaldar estos cambios. Para ello, yo diría que se está en un proceso todavía relativamente inicial. Estamos recorriendo el país, se han constituido pequeños grupos todavía en cerca de 20 entidades del país. Falta mucho trabajo en este sentido. Yo espero que aquí surja un grupo que trabaje justamente en discutir un proyecto de nación y cuáles debieran ser los cambios constitucionales más importantes. Pero repito, un proyecto de este alcance requiere fundamentalmente respaldo social. No es cuestión de un ejercicio académico, no es cuestión de llevar una iniciativa simplemente al Congreso por cualquiera de los mecanismos posibles, convencer a un grupo de diputados o senadores federales o cualquier otro procedimiento en los de alguna iniciativa de legislaturas estatales, etcétera, sino darle respaldo social para que efectivamente pueda lograrse un cambio que está requiriendo, yo diría, urgentemente el país. Sí tenemos una iniciativa para poder convocar justamente a un constituyente. Se requiere una reforma del artículo 135, se requieren reformas, entiendo que del artículo 35, 36 y 41, para que a partir de una iniciativa ciudadana pueda planteársele al legislativo la convocatoria, es decir, cambiar la Constitución para que exista la posibilidad de que se convoque a un Congreso Constituyente. La Constitución, como ustedes bien lo saben, no prevé en su texto ni una revisión integral ni los mecanismos para convocar a un Congreso Constituyente. Por eso es que estamos pensando que es necesario hacer este cambio en el artículo 135 y ello requiere, entre otras cosas, para poder presentar una iniciativa ciudadana, el reunir algo así como el 0.07% de la lista del padrón electoral, algo así como 120,000 firmas, el respaldo de 120,000 ciudadanos, y estamos justamente con la idea de promover esta iniciativa para que exista ya en la Constitución, antes de cambios más profundos, la posibilidad de que se convoque a un Congreso Constituyente. Les diría también que independientemente del cambio, de llevar a cabo un cambio profundo de la Constitución, antes de ello, o en paralelo a la discusión, creemos que sería indispensable empezar con algunas reformas y particularmente con aquellas que echen para atrás, que deroguen las llamadas reformas estructurales. Recuperar la condición de recursos estratégicos para el petróleo, para el servicio público de electricidad, pues reformar el 27 y el 28 constitucionales, revisar lo que se está llevando a cabo en materia laboral, tanto en lo que hace a lo educativo como propiamente a lo laboral. Son cuestiones que habría que impulsar sus reformas aún antes de que pudiera darse una revisión integral o un cambio completo a la Constitución. Estas son pues las ideas que estamos impulsando en este proyecto que hemos denominado Por México Hoy. Estamos, como les digo, invitando a la gente, a los amigos, a quienes comparten estas ideas, a organizarse.
no estamos planteando ni un partido político, no estamos planteando una organización jerárquica, estamos planteando abrir una decisión muy plural, muy horizontal en su organización, que nos permite efectivamente, como digo, tanto concretar un proyecto nacional, concretar un proyecto de nueva constitución, como generar una amplia movilización social que imponga, al final de cuentas, estos cambios que consideramos indispensables para el país. Reitero, no es un movimiento, no es un planteamiento de orden electoral, no estamos en contra de la participación electoral, creemos que cada quien tiene que cumplir con sus obligaciones en este aspecto, pero que si nos planteáramos esto como una cuestión electoral, si dijéramos este es el proyecto de X o Z grupo, de X o Z partido, de X o Z persona, para el 2018 estaríamos provocando división en fuerzas democráticas, en fuerzas progresistas, y esto creemos que iría en contra finalmente de intereses del país. Tampoco estamos promoviendo ninguna candidatura, tampoco estamos buscando que este sea un proyecto que vaya en apoyo de nadie y muy claramente que tampoco vaya en contra de nadie. Pues yo lo dejaría aquí y no sé, Eduardo, si hay algunas preguntas, comentarios que yo agradeceré muy cumplidamente. Muchas gracias. La verdad es que no estaba previsto, pero ante la oportunidad no la dejemos ir. Me agradará que el ingeniero Cárdenas pueda responder a unas preguntas, no muchas para no abusar de su tiempo, pero esa opción la vamos a tomar con mucho gusto, Cuauhtémoc. Quien quisiera formular alguna pregunta concreta, les ruego es que sea muy concreta la pregunta. Hay alguien que nos pueda dar una conferencia, lo vamos a programar posteriormente. Adelante, si eres tan amable, danos tu nombre para que el ingeniero sepa contestarte. Mi nombre es María de Lourdes Rodríguez, abogada de esta universidad, incluso aquí personajes que fueron mis maestros, muy destacados. Soy de Tangantícuaro, Michoacán, que usted lo conoce, soy paisana. Bien. Recién terminé mi maestría en política criminal, materias unidas al derecho, y se habla incluso de una constitución a nivel mundial, que imagino pues traería muchas controversias, ¿no? Entonces, en primera instancia, para hablar de esta constitución, ¿cómo respondería pues los estados, ¿no? Y en este caso, pues Michoacán. Tenemos sociedades diferentes, con formas de ser diferentes, ¿no? Creo que sí habría pues algunas controversias. Existen, por ejemplo, en Michoacán, el machismo, causales de divorcio y pues la corrupción, que habría que atacar en su primera instancia, ¿no? Entonces, ¿cómo respondería esta constitución a este nivel? Muchas gracias. Vamos a dar la oportunidad de otras intervenciones para que haya una sola respuesta unida del ingeniero. ¿Alguna intervención más? Adelante, por favor, maestro, si eres tan amable. Mi nombre es Edgar Sánchez Magallán, señor ingeniero. Soy académico de esta nuestra facultad hace apenas 30 años. Me preocupa sobremanera el estado de cosas del país. ¿Cómo estimo que le preocupan a muchas personas? Me preocupa la teoría de la integración de los estados a través del mecanismo comercial y económico, evidentemente, que ha decantado necesariamente en una condición de pobreza y pobreza extrema. Me preocupan los gobiernos supranacionales, me preocupa la pérdida de soberanía, nos preocupa, nos ocupa. Pero ¿qué
haría, qué propuesta sería en la Constitución posible o en las reformas a la Constitución si tenemos un constituyente permanente? Si el sistema representativo está siendo presa de los partidos políticos y la partidocracia, en último de los casos, de la que usted conoce perfectamente bien, fue dirigente de un partido político, ha hecho presa del ciudadano. ¿Qué respuestas serían en la Constitución y en las reformas a la Constitución para el efecto de resolver un problema ingente, el ingreso per cápita de las personas? Muchas gracias. Gracias, Edgar. Por favor, ¿alguien más? Sí. Adelante. Sí. Sí, ingeniero, buenos días. Mi nombre es León Alemán. Soy estudiante de Derecho y mi pregunta, mi consulta, mi duda, mi preocupación es: tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no funciona, No sé cuál sería su propuesta para tener un organismo que realmente se preocupe por este atropello de los derechos humanos aquí en México. Muchas gracias. Yo soy Jesús Rodríguez y Rodríguez, ingeniero. Yo siento que la reforma que hay que aplastar es sufragio efectivo sin reelección. Es cuanto, ilustre y poderoso. Muchas gracias. Pedir la palabra, licenciado. Sí, como no, con mucho gusto. A partir de Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox y Calderón y ahora Nieto, se abandonó una economía de Estado por una economía de mercado. Y desmantelaron la Constitución, como desmantelaron el país. Se llevaron ferrocarriles, petróleos, teléfonos, todo se llevaron. Las multinacionales tienen 57 millones de hectáreas. Nos han convertido en un pueblo de limosneros. El neoliberalismo y la globalización fue impuesta y controlada y dirigida por las multinacionales. Si queremos un constituyente progresista, debemos enfrentarnos al imperio y a los imperialistas. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Montiel Vargas de Medino. Gracias, Montiel. Sin duda hay muchas más interrogantes, preguntas. Vamos a pedirle al ingeniero que estas 5 intervenciones sean motivo de sus respuestas. En la inteligencia de que me adelanto a pedirle al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que ante su invitación muy concreta de organizarnos para, si nos parecen adecuadas sus ideas, le podamos volver a invitar para analizar los progresos que podamos tener con este análisis que él nos plantea sobre una nueva constitución, sobre un proyecto que no es político en sentido estricto de lo que son las agrupaciones de esta naturaleza, sino con un cambio que incluya a todos los partidos y a todos los pensamientos. Pienso que es la oportunidad que tenemos de que aquí en esta facultad tengamos pues ese compromiso que hoy podemos de alguna manera formular. Contemos si eres tan amable. Pues, gracias por las preguntas, por los comentarios. Les diría primero que justamente el cambio que estamos planteando, el primer cambio que estamos planteando es el del modelo de desarrollo nacional. Pues creemos que los 30 y tantos años de claras políticas neoliberales, de claras políticas impuestas desde el exterior y por intereses en buena parte contrarios a los del país, son los que han llevado a esta situación social de fuertes diferencias, de pobreza, al desmantelamiento de muchas instituciones fundamentales, al desmantelamiento de una planta productiva,
a dejar, como dije en algún momento, libres los mercados nacionales para los productores extranjeros, para los productores de fuera. Se canceló la política industrial. Se dijo en algún momento que la mejor política industrial es que no hubiera política industrial, entonces se dejaron de promover la integración de cadenas productivas, se perdió la posibilidad de generar empleo a partir de nuevas inversiones justamente en industrias que aprovecharan nuestros recursos naturales. Se nos ha llevado de nuevo a tener una economía sustentada en los servicios por una parte y por otro lado en la extracción de recursos naturales, en una minería extractiva, en la venta de materias primas sin industrializar esas materias primas en el país. Y esto es justamente lo que consideramos que en este terreno debe cambiar, además, como decía yo, de buscar los mecanismos para tener una democracia más participativa y el ejercicio, es decir, la vigencia real de un Estado de Derecho. O sea, hay que echar atrás todas las reformas, las contrarreformas que nos han impuesto los gobiernos neoliberales, que han estado aumentando, acrecentando la dependencia respecto a intereses ajenos y en buena parte contrarios a los del país. Creo que en relación a la Comisión de Derechos Humanos, ustedes tienen aquí muchos mejores instrumentos que yo para buscar que en vez de hacer solo recomendaciones, estas recomendaciones o estas decisiones de la Comisión de Derechos Humanos pudieran ser vinculatorias, pues obligatorias de cumplimiento, y no solo recomendaciones como está actualmente, como son las decisiones o las recomendaciones, pues en este caso, de la Comisión de Derechos Humanos. Una nueva Constitución, una revisión de la Constitución, desde luego que tiene que tomar en cuenta todas las peculiaridades regionales, las peculiaridades estatales, no decir las reglas de la Constitución, pues como son las actuales, tendrán que ser reglas generales, y en muchos casos o son las constituciones locales o son las leyes reglamentarias las que toman en cuenta estas diferencias, estas peculiaridades que puedan existir con carácter regional. ¿Por qué decía yo que es indispensable construir una base social, un respaldo social y pensar en una movilización para apoyar un cambio constitucional? Bueno, en primer lugar porque efectivamente muchos cambios, incluso un cambio profundo, podía llevarlo a cabo esto que se llama el constituyente permanente, pero estamos muy claros que quienes estamos impulsando este proyecto, que llevar esto al actual Congreso o plantearlo con la actual distribución de fuerzas políticas no nos llevaría a los cambios que creemos que está requiriendo el país con profundo sentido democrático y con profundo sentido progresista. Por eso estamos considerando que una nueva constitución, un nuevo constituyente, requeriría la construcción de una movilización social, la construcción de una mayoría política que con una visión distinta, con un criterio diferente, pudiera justamente imponer los cambios. Tenemos en nuestra historia constitucional, que nuestras constituciones, las más importantes,
24, 57, incluso las reformas el retroceso de 1836, las bases orgánicas, las 7 leyes, etcétera, y la propia Constitución de 1917, fueron producto de movimientos militares, de revoluciones, en el sentido de que esto quiera verse. Creemos que esto no es el camino ahora. Tenemos experiencias de otros países, experiencias importantes, principalmente diría yo en Sudamérica, donde se han hecho cambios constitucionales muy profundos en varios países, pero que han tenido un respaldo social, un respaldo político importante. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de México, creemos que un cambio como el que está exigiendo el país, el poder cambiar el modelo político, darle prioridad efectivamente a las cuestiones sociales, a las cuestiones de la gente, a elevar las condiciones de vida de la población y abrir oportunidades para un mejoramiento sostenido de los niveles de vida de la población, pues requiere de un respaldo político totalmente distinto en cuanto a las fuerzas políticas que actualmente están representadas, por decirlo de alguna forma, en el Congreso. Por eso creemos que una nueva Constitución requiere también de una nueva mayoría política que respalde los cambios con el sentido en que creemos que estos deben darse para que tengamos una Constitución que recupere el ejercicio de la soberanía por parte del Estado mexicano, que rompa las ataduras de la dependencia, que abra posibilidades a una democracia cada vez más participativa y que pues tome en cuenta en las políticas que a partir de esa Constitución se instrumenten, que lo más importante es que los programas políticos, las políticas que se instrumenten por la vía del Estado, sean aquellas que tiendan a elevar condiciones de vida y a crear condiciones de desarrollo, pues yo diría equivalentes, equitativas para todo el conjunto de la población. Muchas gracias, muy amables a todos. Considero que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano merece nuestro reconocimiento, nuestro profundo agradecimiento por su presencia en esta su casa. Y solo para concluir, el maestro Omar Pérez Padilla, que es representante de la dirección en este acto, nos va a hacer favor de entregarle un reconocimiento al ingeniero Cárdenas. Muchas gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México quiere otorgar el presente agradecimiento al señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por su conferencia magistral hacia una nueva Constitución que tuvo verificativo el día 11 de mayo del presente año en el aula magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 11 de mayo de 2016, y firma el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias, señor director.